de 2025 se cumplen 61 años o 61 aniversario del lanzamiento del primer disco de los Rolling o de los Rolling Stones. Así que estamos en comunicación con Diego Perry, que es periodista especializado en rock y queremos hablar con él de todo. Bienvenido, Diego, desde acá Guadalupe y Damiana. ¿Cómo estás? Buenos días, Guadalupe, Damiana, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, escuchando este tema Start Me Up, que la verdad que te hace un flashback a los que realmente nos comprábamos los cassettes de los Stones y esos, lo que podíamos llegar a conseguir en esa época en algún parque Rivadavia perdido, ¿no? Y era difícil conseguir material original, es Exacto. verdad, sobre todo en la década del 80, bueno, que fue cuando yo comencé a coleccionarlos, no era tan fácil y era una época sin internet. Claro, por casualidad vos escuchabas un programa de radio que había en aquella época que se llamaba Lotte Rock y en el cual de alguna manera nos introducía a los primeros temas y a lo mejor algunos tracks medios perdidos o por así decirlo, no eran piratas, pero eran no editados, cosas novedosas de los Stones que solamente ellos los tenían, ¿no? Sí, había los primeros programas de rock que estaban en AM, en Radio del Plata, bueno, después obviamente con la explosión de la rock and pop, pero ya eso es mediados es en el año 85, si mal no recuerdo, pero era difícil tener acceso a el que traía algún disco bajo el brazo era porque había viajado o alguna disquería muy especializada. Sí. Era los Beatles, Elvis, o mismo Queen, era más fácil conseguir material y eran artistas realmente populares, a pesar de la marca Rolling Stones. Acá en la década del 70, recién en la década del 80 con una mal llamada película, en realidad un concierto, Let's Spend the Night Together, los Stones se hacen más populares, pero en la década del 70, como en algún momento dijo el propio Alejandro Medina, los Stones eran un grupo, una banda para los músicos, lo escuchaban los músicos, no lo escuchaba Doña Rosa, no lo digo despectivamente, pero Queen, Elvis, Beatles, sí, eran bandas realmente populares que escuchaba hasta Doña Rosa. Los Stones no, los Stones eran una cosa mucho más oscura, más cavernosa, más para el rockero. Sí. A partir de la década del 80, con ese film, sí se empiezan a volver un poco más populares, y a eso a nivel local en Argentina hay que sumarle todas las bandas que vinieron en ese mismo camino tanto estético como musical, bueno, que se armó toda esa movida, como decían antes, Rollinga o Stone, sí. Y ahí y aparte estaba la pica, ¿viste? ¿A vos qué te gustan? ¿Los Beatles o los Stones? No, a mí los Beatles, sí, no a mí los Stones. Sí, tremendo, hasta ese River Boca hasta se hizo con Queen y Kiss, que no tienen nada que ver, pero bueno, es parte del ADN argentino, ¿no? Sí. Y por supuesto todo eso que se venía generando explota con la primera visita en el 95. Sí, yo creo que, mira, hoy hablábamos de cuál es la banda que te marcó o el cantante que te marcó en tu vida. Cada uno tiene su percepción. Yo pienso que Kiss en su momento acá se introdujo en los discos grandes donde había música latina y donde recién nos empezaban a introducir en los años 70 y pico. He Nacido para Amarte, ponele que era el más comercialmente aceptado, ¿no? Por los discos. Sí, sonaban todas las radios y están las discotecas, ¿no? Exactamente, pero no así como vos decís, los Stone que empezaron, o por lo menos los adolescentes de la época del 80, a la cual yo pertenecía, empezamos a escucharlos en esa época junto a otras bandas como Van Halen, Whitesnake y otras más. Pero los Stone eran emblemáticos y empezamos a reconocer también la base de ellos, que era el rhythm and blues, ¿no? Toda esa onda de Muddy Waters y toda la música negra que a las cuales ellos amaban, porque vos fíjate que ellos eran ingleses, pero tenían una raíz sumamente americana. Tal cual, y este disco que hoy cumple 61 años es un tributo a eso, a sus influencias americanas, tanto sea del Delta del Mississippi como del blues eléctrico de Chicago. Es un homenaje al rhythm and blues, con un disco con 12 temas que realmente pinta, es muy simbólico de lo que venían haciendo hace un año atrás en vivo, con shows muy diferentes a los que hacen actualmente, porque eran sets de 30 minutos, capaz que en una noche tocaban 2 o 3 veces,
muy en el circuito, en la escena musical de Londres, y ya con el éxito cosechado por los Beatles un año atrás, ahí se comienza a llamar la invasión británica, porque los Beatles ya habían desembarcado en Norteamérica, e inmediatamente lo iban a hacer los Stones, e iban a explotar al año siguiente con Satisfaction en el 65, y bueno, y todas estas bandas como The Kings, The Who, los Stones, los Beatles, que forjaron el rock británico. Claro, sí, en ese lugar donde se conocían y donde también empezó como Eric Clapton a sonar con una especie de cueva, ¿no? Que ahí está ese mito que lo iban a visitar gente americana como Jimi Hendrix, y se armaban ahí unas zapadas bárbaras. Sí, y fíjate que muchos de estos músicos norteamericanos, agradecieron siempre el apoyo de los Stones en grabar sus temas, porque realmente alcanzaron cierta popularidad, algunos más, algunos menos, pero Tina Turner, Muddy Waters, por supuesto, tomaron otra dimensión a partir de las grabaciones de los Stones. Y bueno, eso fue muy importante porque ni los propios no eran conocidos en Norteamérica, y se empezaron a ser más conocidos a partir de las grabaciones de Eric Clapton, de los Stones, de Jeff Beck, de los músicos británicos que adoraban el blues de Estados Unidos. Claro, sí, yo creo que el blues fue la base de los Stones, y bueno, y el que lleven esa música a Inglaterra, que se escuchaba otro tipo de rock, ¿no? Que, como vos decís. Sí, en ese momento, cuando ese circuito del cual hablaba antes era un circuito de jazz. Los Stones eran mal vistos por su imagen por un lado, y por su música también, porque era una escena dominada por el jazz, en parte por alguna pizca de soul, pero básicamente de jazz, y los Stones, tanto estéticamente como musicalmente, vinieron con algo absolutamente diferente por estas raíces de las cuales estamos hablando. Y bueno, y se empezó a formar un circuito que recorrían intensamente. Los años 63, 64 fueron muy intensos, porque tocaban prácticamente todas las noches, y allí se fueron haciendo su nombre, hasta que en el 65, como decía antes, explotan con Satisfaction, y realmente empiezan a ir a Estados Unidos, y bueno, con la sucesión de los años, la década del 60 iba a ser muy inspiradora, dorada, y a partir de la década del 70 comenzarían las giras maratónicas que conocemos hoy. Bueno, los Stones, yo siempre digo, son quienes instalaron el rock de estadio. Tal cual. Patentaron esos grandes, esos mega conciertos. Pero bueno, volviendo a este disco es un caldo de cultivo de las influencias de los Stones que venían tocando hace tiempo, que para el que no sabe, toda la discografía de los Stones, y sobre todo la de la década del 60, en Estados Unidos salía por el sello London, y en su lugar, en Inglaterra, salía por Decca, y siempre hubo diferencias en el listado de temas. Por ejemplo, este disco, que tiene 12 temas, arranca con Not Fade Away, que es un tema popularizado por Buddy Holly. Bueno, acá comenzaron los primeros 5 River del 95, iniciaban el concierto con este tema, Not Fade Away. Pero en la versión de Estados Unidos no estaba incluido Not Fade Away, estaba incluido Mona, un tema de Bob Dylan. Así que para el coleccionista también siempre hay esas diferencias, hacen incentivan a seguir coleccionándolos. Claro, Diego, y acá hay un batacazo y una patada a los tobillos para los Beatlemaníacos, ¿no? Porque llegó al número 1 en las listas de éxitos británicas, desplazando a los Beatles, quienes habían estado en el primer puesto durante 50 semanas, ¿no? Este álbum. Sí, y se mantuvo durante 12 semanas. Sí, siempre competían sanamente con el tema de los lanzamientos, hasta acordaban cuándo uno iba a lanzar un disco y cuándo lo iba a hacer el otro. Si bien había un espíritu competitivo y cada uno quería estar arriba en las listas y en los tours, había buena relación con ellos, y de hecho hubo colaboraciones mutuas, y inclusive previo al lanzamiento de este primer disco, los Stones sacaron 2 singles,
Uno de esos singles era un tema cedido por Lennon McCartney, que es I Wanna Be Your Man, Quiero Ser Tu Hombre, que lo cedieron Lennon y McCartney a los Stones. Y ahí ves un poco la diferencia musical, los rasgos musicales mucho más crudos, más salvajes de los Stones, en relación a la canción más más amable, más suave de los Beatles. Si bien la época de Hamburgo de los Beatles fue muy cruda también, pero bueno, en el pantallazo general los Beatles fueron genios de canciones más amables, más suaves, más melódicas, y los Stones, si bien tienen también, y sobre todo en esta década del 60 con Brian Jones, ese perfil, tienen otro mucho más oscuro, más salvaje, más crudo, más rockero, en definitiva. Sí, no, claro, la balada, por ejemplo, White Horses, es una baladaza. Además lo seguís escuchando y no puedes creer lo maravillosa que es. Es hermosísima. Y se lo mostrás a los chicos más jovencitos. A mí me gusta jugar mucho a eso con mis sobrinos, de repente ponerles un tema muy random, y me causa algo muy lindo ver la cara que ponen, ¿no? Como que les parece que es algo nuevo. Ah, bueno, ¿ves? Eso ¿entendés? Y hablábamos el otro día en una mesa de amigos y justamente decíamos, bueno, a ver qué tema. Y teníamos todos distintas edades. Y hablábamos de los Stones, hablando de la vigencia, de cómo están, de cómo se ven, ¿no? Bueno, más allá de las cosas de la vida. Sí. Y era muy loco como todos nos acordábamos qué tema había salido en algún momento. Yo, por ejemplo, me acordé que el primer lento que bailé en mi vida era un tema de los Stones, Out of Tears. Digo, claro, son cuestiones generacionales y no te las olvidaste más. Es verdad eso. Claro, yo pensé que ibas a decir un Angie, pero claro, no, yo te una pensé. generacional no. Claro. No, y aparte esa era la versión, creo que, Mick Jagger tenía que ver un poco, él se abrió en un momento y empezó a hacer trabajos más pops, ¿no? Con que fue el mismo tiempo del Duque Blanco, que también con Let's Dance es como que rompieron un paradigma y empezaron otro, o sea, se adaptaron a la época y eso también fue un golazo para ambos, ¿no? Yo creo que ese es el secreto de la vigencia de los Stones, es bueno, por un lado mantenerse activo tanto en estudios como en vivo, y por otro lado haber sabido reinventarse con el correr de los años y de las décadas, porque los Stones en la década del 70 y con el ingreso de Ron Wood se nutrieron del reggae, que era lo que estaba floreciendo, si bien es un género de otra época. En ese momento los Stones produjeron a Peter Tosh y se amigaron con el reggae, con el funky, con el soul. A fines de esa misma década coquetearon con la música disco, con temas como Emotional Rescue, como Miss You, y hasta Jagger coqueteó también con la electrónica. Se supieron reinventar década a década, claro. Y también supieron surfear la ola de las adicciones, y bueno, si no hubieran sobrevivido y no los tendríamos, a pesar de la muerte de Charlie Watts. Sí. Los dos originales y fundadores como Mick y como Keith, a pesar de que Brian Jones fue el verdadero fundador de los Stones, tuvo un final muy trágico. Siguen activos. Claro, sí, seguro. Bueno, Hungry es uno de los últimos temas que suenan. A mí me encanta el video, me encanta también. Y justamente ese es el tema con el que vamos a cerrar. Vamos, chicos, acá que nos ponen todo. Gracias, Pato, gracias, Johnny. Es un temazo. Los invito a que vean el video, que es una chica muy linda que está en un descapotable y van pasando con inteligencia artificial las diferentes etapas en carteles, ¿no? De una ruta de los Stones. Para cerrar, es muy difícil lo que te voy a preguntar, pero tiene que ser así, ¿no? El tema de referencia tuyo, no te digo el que más te guste, pero el temazo tuyo de los Stones. Y es muy difícil, pero te voy a decir Rock Soft, que es un tema de Exile on Main Street, por el riff de la guitarra, que es muy particular. Marca Richard, pero mi década favorita es la de Brian Jones, es la década del 60, y fíjate que hoy por hoy los Stones siguen haciendo sus maratónicos tours y el 70% del repertorio es de esa década. Es infaltable Under My Thumb, Let's Spend the Night Together, Satisfaction, Ruby Tuesday, Sympathy for the Devil, You Came to Everybody. Es decir, sus grandes éxitos son de la década del 60. Si bien después vinieron otros, ahí está la
la base, el espíritu, Sí. el espíritu de ellos, el espíritu Stone me parece que está en esa época. Te agradecemos mucho, Diego. No, Nos por apasiona favor. este tema, así que podríamos estar hablando 5 horas, pero bueno, lo dejamos para otra vez, para algún otro álbum que nos cuente. Cuando gusten, Dale, cuando gusten. muchas Un placer. gracias, abrazo.